Hemos estado hablando del Evangelio de Juan capítulo 15, hablando de llevar fruto, y vamos a pensar en un versículo más al respecto de esto. Yo quisiera mencionar algo específicamente en manera de introducción. Algunos de ustedes escucharon algo de esto una vez en el pasado, pero voy a simplificarlo un poquito. El compositor Johann Sebastian Bach, al final de muchas de sus composiciones musicales, puso las letras SDG para Soli Deo Gloria. Esto es latín, hablando de solo para Dios la gloria. Él escribió: el propósito y fin último de toda música debe ser solo la gloria de Dios y el refrigerio del alma, en el sentido de nuestra relación con Dios. En una época de su vida, compuso una cantata cada mes por 2 años para el uso en el servicio de la iglesia luterana. La iglesia luterana en ese tiempo era una iglesia evangélica, completamente se había separado de la iglesia católica, y en otra época compuso cantatas nuevas para cada domingo y día festivo en el año, 60 en el año, cantata. Estas cantatas estaban preparadas para orquestas, coros y solistas. Y además de una preparación musical significativa, tenía preparación teológica, principalmente su biblioteca grande, tenía 80 tomos de libros de Martín Lutero. Y cada semana tenía que hablar con un grupo de pastores luteranos allí en Alemania para coordinar con ellos acerca de la letra, porque no solamente era música para ser escuchada, era también letra que tenía allí con todo su cantata. Entonces, para coordinar el mensaje, para estar seguro que teológicamente estaba bien y que pegaba y coordinaba bien con la música que se había escogido y que había escrito para esa finalidad. Quería probar la idoneidad para el uso en la iglesia de su música y de la letra de los cantos que incluía, que combinaba con la música. Vio que su música era una manera de dar gloria a Dios. Cerca del final de su vida, vio que el renacimiento estaba comenzando, y esto produjo una perspectiva mucho más baja de la música. Comentarios como estos: el arte del placer, un lujo inocente, una gratificación del sentido auditivo. Otra persona decía: un arte que solamente juega con las sensaciones. Immanuel Kant. Y este compositor, Bach, tenía una perspectiva más alta de la música, que debía servir como refrigerio para el espíritu del prójimo y sobre todo para la gloria de Dios. Este hecho combina bien con el versículo que tenemos para esta mañana. Si pueden abrir sus Biblias en Juan 15, versículo 8. Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Pero para tomar el contexto de nuevo, vamos a leer los primeros 7 versículos también, que lo hemos estado estudiando ya. Esto es la 4ª semana, falta uno más la próxima semana, Dios mediante. Versículo 1. Jesús hablando: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Estamos hablando aquí de glorificar a Dios al llevar fruto. Hemos estado identificando la naturaleza de este fruto en semanas pasadas. Y Jesucristo afirma aquí que llevar fruto confirma que somos discípulos de Cristo. Es diferente que los que profesan ser seguidores de Jesucristo, pero no llevan fruto porque no son de Él. Profesan ser con la boca, pero de verdad no han nacido de nuevo. El fruto confirma que somos discípulos de Jesucristo. Interesante. Podemos ver en el Antiguo Testamento que la gloria de Dios era la meta de las acciones de Dios referentes a la salvación. Rebeca me va a ayudar con una porción. Yo pido colaboración de alguien que quiere ponerse de pie y leer este versículo. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Esto es un reflejo de la perspectiva del Antiguo Testamento. En lo que tenía que ver con las acciones de Dios, la gloria de Dios era la meta, definitivamente. Pero encontramos en el ministerio de Jesucristo, y específicamente en esta carta, en este Evangelio de Juan, que glorificar a Dios era la motivación de Jesucristo en todo su ministerio. Glorificar a Dios. Sigue, Rebeca. Otra persona que puede ponerse de pie y leer esta porción en Juan 7. Voluntario, hombre o mujer. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesucristo está aclarando que no está buscando su propia gloria, está buscando la gloria del que le envió, el Padre. Definitivamente, Él no está hablando por su propia cuenta. Tiene una comunión estrecha, una conexión con el Padre, y estaba hablando y haciendo lo que el Padre quería que hablara e hiciera. No estaba buscando su propia gloria, sino al que le envió. Sigue, Rebeca. Otra persona que puede leer, puesto de pie, estos dos versículos. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estamos hablando del caso en este capítulo de Lázaro. Estaba enfermo, después murió, pero Jesús está aclarando que esa muerte no tenía finalidad de ser una muerte definitiva, sino era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado por ella. Y hablando de esa resurrección de Lázaro, Jesús se refiere a lo que había dicho referente a ver la gloria de Dios
si podían creer, aún después de 4 días de que Jesús, por el poder de Dios, era capaz de levantar a Lázaro. Se ve la gloria de Dios por lo que Jesús hace al levantarlo, el milagro que hace. Interesante, otra vez. Sigue. Algo se descuadró ahí. En Juan capítulo 12, versículos 23 al 28. Creo que en un momento lo tendremos. ¿Alguien que quiere ponerse de pie? Diana. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Gracias. Lo leímos hace varias semanas. Jesús está anunciando, ya muy cerca al tiempo de su crucifixión, que la hora había llegado para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Jesús menciona en versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Consciente de lo que venía, consciente, reconociendo que era una experiencia significativa, no solamente de sufrimiento físico, sino también de esta separación de su Padre al cargar con los pecados de nosotros. Pero en el versículo 28 que tenemos aquí, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre responde: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Otros escucharon la voz, quizás no distinguieron las palabras, pero estaban conscientes de una respuesta. El deseo, a través de la obra en la cruz, que Jesús está hablando de glorificación. La crucifixión, Juan lo utiliza aquí como glorificación, como glorificar al Hijo y el Hijo glorificar al Padre por su obediencia hasta llegar a la cruz. Juan 13, otra persona que puede ponerse de pie y leer. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Mencionamos antes, estos capítulos 13 al 17 tienen que ver la noche antes de su crucifixión. Cuando él dice ahora es glorificado el Hijo del Hombre, es una referencia directa a la cruz, a su crucifixión que venía. Es el tiempo más oscuro de Cristo, aunque fue el tiempo más oscuro de Cristo en su vida, en lo que iba a experimentar a favor de nosotros, se está transformando aquí en su mente, en la realidad, en la glorificación, su glorificación. El título Hijo del Hombre tiene una connotación interesante. Fuera del Nuevo Testamento, el título específicamente en Daniel, no lo tenemos aquí. Voy a leerlo, Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ese título, Hijo de Hombre, allí en el Antiguo Testamento, se asocia con gloria, con reino, con dominio. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se asocia con sufrimiento. Cuando se utiliza el término Hijo de Hombre, habla de sufrimiento. Aquí, el evangelista Juan combina los dos conceptos. La crucifixión es sufrimiento, pero también es gloria. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre, sí tiene que ver con sufrimiento, pero tiene que ver con su glorificación también. Y lo que comenta allí, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Cuando estamos hablando de glorificar, estamos hablando de algo que indica dar loor, la manifestación de lo que es digno de recibir loor, cualidades, obediencia. En general, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos refiriéndonos al valor esencial de quién es Dios, su grandeza, su poder, su majestad, todo lo que hay en él que estimula la reverencia y la adoración de parte de nosotros, sus criaturas. La gloria se había manifestado a través del ministerio de Jesucristo en la tierra, su trato con personas, sus milagros o señales, pero llega a su clímax en su obra en la cruz por nosotros. Dios se glorifica en él porque se revela la bondad incomparable de Dios hacia nosotros los pecadores. Nosotros que estamos separados de Dios por el pecado, no podemos tener una comunión estrecha con Dios por el pecado. Sin la capacidad de borrar nuestros pecados, Dios en su bondad, en su gracia, en su amor, toma la iniciativa de enviar a su Hijo a la tierra para encarnarse, para ir a la cruz en obediencia. Se está llamando esto la glorificación de Dios. Dios se glorifica porque tenemos una mirada al corazón del Padre. El deseo del Padre de buscar al hombre pecador, de tomar la iniciativa. La necesidad de hacerlo no radicaba en nuestra necesidad, radicaba en el corazón de Dios de querer ofrecernos su gracia, un regalo, algo gratuito, vida eterna, la vida de Dios. Muy interesante aquí, la glorificación o glorificar al Padre y la glorificación del Hijo y el vínculo estrecho que había. Sigue, Rebeca. Juan 14, 13. Un voluntario para ponerse en pie y leerlo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy interesante. Este capítulo 14, entre los capítulos que habla del día siguiente, y muy parecido al versículo 7 que estudiamos en Juan 15, que estudiamos la semana pasada. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Nuestra oración es al Padre por medio del Hijo, en el sentido, en el nombre del Hijo. Lo que el Hijo puede certificar, lo que el Hijo puede decir que está de acuerdo, porque se define por los propósitos de Dios.
que hablamos la semana pasada. La palabra permaneciendo en nosotros, nosotros permaneciendo en Cristo, podemos pedir y recibir. Está diciendo básicamente lo mismo. Una promesa. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, la condición, en mi nombre, está de acuerdo con su voluntad, con su misión, con sus planes, con sus propósitos. No es solamente usar las palabras al final de una oración, en el nombre de Jesucristo, amén. O al principio de la oración, llego delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y no es malo usar la palabra ni al principio ni al final, no es malo. Pero la oración que vamos a orar está de acuerdo realmente con el propósito de Dios. Está de acuerdo con la palabra de Dios, como dice en el versículo 7 aquí de Juan 15. Y sí, está dándonos una promesa. Pero al responder a esta oración, Jesucristo mismo, aunque oramos al Padre, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La respuesta en la oración es para glorificar al Padre en el Hijo. Interesante manera de glorificar a Dios que está mencionando Jesucristo específicamente. Juan 17. Tengo un voluntario, hay 5 versículos para leer, nos da más de una diapositiva. Un voluntario para ponerse de pie y leer. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la oración sumo sacerdotal de Jesucristo, capítulo 17 de Juan. Está consciente, la hora de la crucifixión había llegado. Y pide que el Padre glorifique a su Hijo. Puede volver al versículo 1 y 2, Rebeca. Para que también el Hijo le glorifique al Padre. Está hablando de la cruz. Está hablando de su obediencia, llegar a la cruz. Está hablando de poder glorificar a Dios al cumplir con la tarea, el propósito por el cual fue enviado a la tierra. Y menciona en el versículo 3 la definición de la vida eterna, según Jesucristo aquí en este Evangelio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer en el sentido de tener una relación, desarrollar esta relación con el Padre, con el Hijo. Muchas veces pensamos en vida eterna como días después de nuestra muerte. Incluye esto. En el Evangelio de Mateo se habla en esta forma, pero aquí está claro lo que Jesucristo está mencionando. La calidad de vida más que cantidad de días. La vida eterna comienza aquí en la tierra en el momento de poner nuestra fe en Jesucristo en forma exclusiva referente a nuestra salvación. La vida eterna comienza en ese momento, porque iniciamos una relación con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Creyendo que lo que hizo Jesucristo en la cruz es suficiente enteramente para darnos perdón de pecados y vida eterna. No hay otra manera. Pero sigue allí en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. Jesucristo está diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Todavía la crucifixión queda el día siguiente, pero está hablando como hecho cumplido. Está consciente que ha cumplido. Lo va a hacer. A pesar del costo, lo va a hacer. Está consciente en ese sentido. Luego pide, versículo 5, pide que el Padre le glorifique con la misma gloria que tuvo antes de la creación y obviamente antes de la encarnación. Jesucristo es Dios el Hijo desde la eternidad pasada, por toda la eternidad, y no podemos hablar de pasado y futuro, de eternidad, pero en sentido humano a veces lo hacemos. La gloria que tenía en Jesucristo como Dios y el Hijo es Dios. Era Dios desde toda la eternidad. Dejó aspecto de su gloria para vivir aquí en la tierra, llegar a la cruz. Pero está pidiendo al Padre de glorificarle al lado de Él con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No solamente aquí se refiere a la exaltación, sino también incluye la crucifixión el día siguiente. La muerte de la cruz, la muerte de Jesucristo en la cruz, es la culminación de su misión, que obviamente se combina con la resurrección al tercer día. Pero murió como hijo obediente y fiel, sabiendo que era para nuestra redención, sabiendo que cargaba con nuestros pecados para poder darnos vida eterna para el que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Jesucristo tenía el enfoque de glorificar al Padre en todo lo que decía y hacía. Puesto que sus discípulos tenían esta unión con Cristo, estos discípulos de ese tiempo y nosotros de este tiempo debemos tener el mismo enfoque de glorificar al Padre al llevar fruto. Es imposible leer el Evangelio de Juan, y si desean leer todo el Evangelio en estas semanas, volver a leerlo, espero en muchos casos. Observa, vez tras vez, y no vimos todos los versículos que hablan de la gloria del Padre, de glorificar al Padre por su vida, por su muerte, por su obediencia. Nosotros identificamos lo que significa llevar fruto. El fruto incluye el ser, el desarrollar nuestro carácter para ser más semejante a Jesucristo. Por obra de Dios obrando en nosotros, claro que sí. El ser, pero también el hacer, lo que hacemos, que incluye relaciones con otros, edificar a otros, compartir el Evangelio con personas que necesitan conocer de Jesucristo. Son maneras de llevar fruto. Y estar conscientes de glorificar al Padre, de querer hacerlo por amor y por agradecimiento de lo que hemos recibido. Un propósito claro de vivir para glorificar a Dios en todo. Propósito claro de querer glorificar a Dios en todo. Jesús glorificaba al Padre por su obediencia, llegando hasta la cruz. Nosotros glorificamos a Dios, y lo que vamos a ver la semana entrante por nuestra obediencia también a los mandamientos de Jesucristo. Jesús glorificaba al Padre por su obediencia, nosotros también,
Llevar fruto. En el versículo 8 aquí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Claramente confirmados como discípulos de Jesucristo, al llevar fruto que refleja la realidad de quién es Jesucristo. Y al llevar fruto, nuestro carácter, nuestra santidad, lo que hacemos, edificación y compartir el Evangelio, glorifica al Padre. Muy interesante. Vamos a ver algunas implicaciones para nuestras vidas. Implicaciones en el sentido de manera de aplicar estas verdades a nuestras vidas. Y tengo 5 implicaciones con sus subpuntos aquí. Es importante para nosotros tener el enfoque de vivir para glorificar a Dios el Padre, como Jesucristo lo hizo. Se glorifica aquí al llevar mucho fruto. Nuestro carácter transformado, nuestra participación en guiar a otros a conocer a Jesucristo, obediencia a la palabra. Pero si somos pasivos en cuanto a llevar fruto, pasivos en el sentido de que no nos preocupa, tenemos apatía, indiferentes, no vamos a glorificar a Dios. Si vivimos para nosotros mismos, no vamos a glorificar a Dios. Y nos engañamos si pensamos que podemos ser seguidores de Jesucristo y todavía vivir para nosotros mismos. Si no nos identificamos con Jesucristo, su persona, con su misión, debemos preguntarnos si realmente somos de Él o solamente practicamos una religión, participamos en la celebración o participamos en otra actividad, pero estamos pensando que a través de esto en alguna manera nos vincula con Dios de una manera efectiva. Estamos hablando aquí de relación. No estamos hablando de actividad por actividad. Estamos hablando de conocer a Jesucristo, caminar con Jesucristo, crecer en Jesucristo, servir a Jesucristo, identificarnos con sus propósitos y su misión. Otra implicación que yo noté aquí es, si tenemos el enfoque de querer glorificar a Dios el Padre, este enfoque nos ayuda a tomar decisiones. Cuando tenemos el enfoque de querer glorificar a Dios el Padre, nos ayuda a tomar decisiones. Sugiero algunas ideas. Podemos preguntarnos si cierta actividad o cierta decisión tiene el fin de glorificar a Dios, tiene el fin de glorificarnos a nosotros mismos o glorificar a otra persona. O sencillamente no tomamos en cuenta el hecho de glorificar a Dios. Querer glorificar a Dios con una decisión, con una actividad, no es el único criterio que debemos tomar en cuenta. Obviamente hay otras cosas que hay que tomar en cuenta, pero pienso que es un criterio indispensable para incluir en la lista de cosas. Porque si lo que vamos a hacer no tiene la intención de dar gloria a Dios, de glorificar al nombre de Dios, ¿por qué lo estamos haciendo? Podemos preguntarnos si vivimos para satisfacer y cumplir nuestras metas y no tomamos mucho en cuenta la misión de Jesucristo. Si es así, que nuestro enfoque es cumplir nuestras metas, nuestros propósitos, lo más seguro es que nuestro enfoque no es glorificar a Dios. Estamos más interesados en nosotros y no en su misión. Si en cualquier decisión
analizamos los beneficios que nos va a traer, especialmente los económicos, y no analizamos cómo nos va a afectar espiritualmente la decisión, sus implicaciones, todo lo que implica. Nuestro enfoque está en nosotros mismos y no en glorificar a Dios. No estamos analizando el impacto espiritual de nosotros, nuestro crecimiento, nuestro ministerio, las oportunidades, o si va a cerrar las oportunidades. Si buscamos cumplir metas personales de estudio y trabajo y no analizamos cómo podemos aprovechar la oportunidad para dar testimonio de Jesucristo, no estamos enfocados en glorificar a Dios. Estudiar es positivo. Trabajar es necesario. Pero si solamente estamos pensando en metas personales y no pensamos en qué manera a través de este trabajo o este estudio o especialización o maestría o doctorado puedo tener la oportunidad de compartir el Evangelio, tener oportunidad de relacionarme con personas que necesitan de Jesucristo para poder dar testimonio de su vida conmigo. Cuando incluimos estos enfoques, podemos estar enfocados para glorificar a Dios. Y si lo excluimos, caso contrario. Si en cualquier decisión solo nos interesa el beneficio económico para nosotros y no pensamos en cómo puede esta decisión apoyar el ministerio de la iglesia para cumplir su misión, no estamos enfocados en glorificar a Dios. Hay cierto traslapo entre algunas de las cosas que mencioné en estos puntos. Una tercera implicación: nuestra actitud hacia la evaluación de nuestro carácter puede ser un indicio de nuestro enfoque. ¿Cómo vemos nuestro carácter, el desarrollo, el deseo de crecer, a ser más semejante a Jesucristo? Esta actitud puede ser un indicio de nuestro enfoque, si es glorificar a Dios o si es más bien un enfoque en nosotros mismos. Por ejemplo, si nos interesa crecer espiritualmente y tomamos pasos para hacerlo, podemos estar enfocados en glorificar a Dios en nuestra vida. Pero si no nos importa nuestro crecimiento espiritual y no hacemos ningún esfuerzo para crecer, está claro que nuestro enfoque no está en glorificar a Dios, sencillamente. Si no nos interesa crecer para ser hechos a la imagen de Jesucristo, no estamos interesados y enfocados en glorificar a Dios. Si hacemos excusas por aspectos de nuestro carácter que no son buenos, o si culpamos a otros por lo que hay en nosotros, o si nos justificamos, estamos enfocados en nosotros mismos y no en glorificar a Dios. Si tenemos características de un soberbio, seguramente nuestro enfoque está en nosotros mismos. La cuarta implicación: nuestro interés hacia las personas que no tienen a Cristo como Salvador puede ser un indicio si estamos identificados por Cristo y su misión, y si tenemos deseos de glorificar a Dios. Por ejemplo, si no pensamos en las personas sin Cristo y no tomamos acciones para ver cómo podemos tener influencia positiva en las vidas de otras personas, lo más probable es que no estamos glorificando a Dios en ese aspecto de vida.
Si nos ocupamos constantemente, únicamente en nuestra agenda, y no tomamos en cuenta la misión de Jesucristo, especialmente referente a las necesidades de personas que no tienen la vida eterna todavía, seguramente no estamos glorificando a Dios en este aspecto de la vida. Seguramente que no. La quinta implicación: si somos descuidados con nuestras responsabilidades ministeriales y de participación en diferentes actividades, grupos de estudio, grupos familiares, capacitaciones, etc., parece que glorificar a Dios no es importante para nosotros. Por ejemplo, si participamos en el ministerio de los niños y no participamos en las reuniones mensuales sin tener razones poderosas, debemos preguntarnos si estamos haciendo este servicio para la gloria de Dios o no. Si participamos en el ministerio de los niños y no nos fijamos en las fechas de nuestro turno para enseñar y no estamos preparados adecuadamente para la responsabilidad en la fecha indicada, debemos preguntarnos si glorificar a Dios es importante para nosotros. Si participamos en un grupo familiar y no avisamos con mucha anticipación lo suficiente de la necesidad de ausentarnos en un momento dado, se nota que se tiene un poco de dedicación mutua con los otros hermanos. Se tiene un poco la oportunidad de glorificar a Dios al participar de todo por el corazón y con la motivación correcta. Si participamos en capacitaciones, pero no avisamos con anticipación de ausencias, y si no damos explicaciones de las razones de no poder seguir o de tener que ausentarnos, la falta de fidelidad en lo poco muestra la falta de conciencia de lo que significa glorificar a Dios. Pienso que muestra que vivimos de acuerdo con los valores del mundo, donde no nos toca rendir cuentas por nuestras decisiones. Solamente lo hacemos. Estamos hablando de los que somos hijos de Dios. Estamos hablando de los que estamos experimentando su gracia para transformar nuestras vidas. ¿Cómo consideramos nuestras participaciones? ¿Cómo consideramos nuestras responsabilidades? Si lo tomamos muy ligeramente, ¿realmente en este aspecto de la vida estamos glorificando a Dios o todo lo contrario? Es evidente en este Evangelio de Juan que Jesucristo quería glorificar al Padre por toda su obediencia y especialmente en llegar a la cruz. Era obediencia a la voluntad del Padre, pero con un propósito muy claro. Sabía que era para morir por los pecados de cada uno de nosotros. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, quiere que llevemos fruto y glorifiquemos al Padre, y así demostrar que somos sus discípulos. El proceso de transformación de nuestro carácter es fruto y es importante. Nuestros ministerios de edificar a otros y de compartir el Evangelio son importantes y es llevar fruto. Muchas veces nuestra agenda se limita a las cosas de la vida física. Necesitamos elevar nuestra vista y pensar en la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos glorificarlo en la vida diaria? Actitudes, palabras, acciones. ¿Cómo podemos vivir conscientes de nuestra relación con Dios
y el privilegio de ser sus hijos para representarlo a Él aquí en la tierra. Debemos vivir conscientes de la misión que Jesucristo nos ha encomendado. La misión que nos ha encomendado está en la palabra de Dios, pero nosotros como iglesia escribimos algo que es pobre en comparación a la palabra, pero nos ayuda a enfocarnos un poquito. Rebeca, por favor. Lo han visto antes, no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Cuando hablamos de misión, estamos hablando qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ser discípulos auténticos de Jesucristo. Subrayé la parte que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo. Y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Y crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. Regresa, Rebeca, por favor. Ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de sus vidas transformadas, llevando fruto. Y hacer discípulos, otra manera de llevar fruto, que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Su obra en nosotros que nos transforma. Nos comprometemos a ser discípulos auténticos de Jesucristo y de hacer discípulos para la gloria de Dios. Vamos a orar en silencio por un momento. Si hay algo que confesar delante de Dios, lo pueden hacer delante de Dios personalmente. Y después yo termino la oración. Padre amado, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, reconocemos que estas palabras del Señor Jesucristo en este capítulo 15 de Juan son palabras poderosísimas que abarcan muchas cosas. Te damos las gracias por la fidelidad del Señor Jesucristo en decidir venir a la tierra, en decidir ir a la cruz por nosotros. Te damos las gracias que tú lo levantaste y lo ascendiste a tu diestra en los lugares celestiales. El ministerio de Jesucristo no ha terminado. Sigue intercediendo por nosotros activamente. Pero Padre nos dejó su misión, nos encargó esta responsabilidad de llevar fruto, de reflejar el carácter y la persona y la misión del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nos queda grande pensar en lo que significa glorificarte al llevar fruto. Nos parece más allá de nuestra capacidad de hacerlo. Y de veras así es. Pero el Señor Jesucristo nos ha dicho: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Padre, reconocemos que podemos permanecer, podemos desarrollar esta relación con Jesucristo, esta comunión íntima con Jesucristo. Y su obra en y a través de nosotros producirá el fruto. Tus provisiones, la respuesta a la oración, cuando estamos identificados con tu palabra, con tus propósitos, con la misión de Jesucristo. Y Padre, me atrevo a pensar que en el corazón de todos o casi todos aquí en esta mañana hay un deseo de poder glorificarte. Pero a veces, Padre, hay tropiezos. A veces encontramos que no vivimos de acuerdo a este propósito. Por eso lo hemos confesado. Y por eso decidimos de nuevo identificarnos con Jesucristo, con su misión. De identificarnos con esta meta, este propósito del Señor Jesucristo, de glorificarte a ti en todo. Y queremos hacerlo. Obra en nosotros para que así sea. Y que esta congregación sea poderosa en vivencia, poderosa en palabras, para impactar esta ciudad y más allá de Barrio. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Estamos despedidos.